estaban esperando. Bueno, eso para Turquía, pero nos vamos a Estados Unidos. Acaba de empezar allí la sesión y saludamos ya a Gonzalo Cañete, jefe de estrategias de mercado global para ATFX Connect, para analizar esta apertura. Gonzalo, muy buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal estáis? Bueno, primero de todo, te tengo que preguntar por sensaciones ante estos primeros compases de sesión en Estados Unidos, después de la reunión de la FED de ayer. Hay varias compañías que son protagonistas, enseguida las tratamos, pero antes, índices, ¿cómo los ves? Porque siguen estando en esos máximos históricos. Sí, extremadamente positivo el mensaje que ha lanzado. De hecho, una de las cosas que lo comentaba esta mañana en el reporte que publico todas las mañanas en redes, para mí no había, por decirlo así, tiene argumentos de sobra la Reserva Federal para ser dura, para ser halcón, para dar un discurso que retuviese los tipos de interés. Tenía argumentos de sobra porque la tasa de paro sigue por debajo del 4%, sigue mostrando un crecimiento económico que envidia, por ejemplo, Europa, porque tiene el último trimestre revisado a la baja es un 3,2% de crecimiento del 2023, con esa tasa de paro que decíamos recordando, con una inflación que los últimos datos que tuvimos era que podía repuntar. Sabemos que desde además junio de 2023 la inflación ha estado rondando el 3%, la total, en Estados Unidos, y hay diferentes cuestiones que podíamos analizar, como por ejemplo el mercado laboral, cómo está generando ese problema que tienen a nivel de competitividad con el coste unitario que tiene laboral, es decir, cuanta más gente está trabajando, menos presión hay a la baja en los salarios y por tanto la inflación se convierte en algo más sistémico o como dicen ellos, stick inflation, inflación pegajosa. Con todos esos argumentos que serían para retener los tipos de interés, aún así la Reserva Federal sigue insistiendo en que va a recortar los tipos de interés. No solo eso, hemos visto incluso que con la descomposición del reporte de la Reserva Federal, lo que hay es más unanimidad en ese recorte de tipos de interés y se sigue insistiendo en que se va a producir. Por lo tanto, el mercado celebra que siguen apostando por un recorte de tipos de interés las autoridades monetarias y se ha ajustado todo a la par. Hemos visto los índices que rompían fuertemente al alza, el Standard & Poor's, yo tengo el S&P 500 en pantalla, pero tenemos el Nasdaq que tú mencionabas hace un momento igual, de nuevo, súper fuerte. El ajuste de todos los mercados ha hecho lo que se esperaba con un anuncio como este, porque hemos visto, por ejemplo, que el bono rápidamente retrocedía, el bono a 2 años, el bono a 10 años lo mismo, el bono estadounidense, con lo que hayamos estado mencionando, que había que vigilarlos, porque decíamos, si pasase del 4,70 para arriba, olvídate del recorte de tipos, porque el bono está descontando que mientras siga subiendo el yield significa que no ven unos tipos de interés más cortos en el medio o largo plazo. Sin embargo, han rectificado rápidamente, por lo cual el mercado asume, compra ese argumento y cree, sigue teniendo fe en que el recorte de tipos se produzca y, por ejemplo, la otra reacción que ha tenido el mercado ha sido el ajuste que ha tenido el dólar, que evidentemente ha pegado un bajón con toda la escalada que iba conquistando y subiendo por los miedos de ese dato de PPIs que veíamos la semana pasada, de los índices de precio de la producción, el repunte de inflación, se iba sumando todo y se iba igual descontando el miedo a que no se produjese el recorte de tipos, porque si la inflación sigue subiendo, ¿cómo van a recortar los tipos estos señores? Y con el discurso ayer de Powell, vale, venga, vamos a creer una vez más en ese recorte de tipos, aunque no nos digan cuándo. Se desplomaba justo el dólar, repuntaba el eurodólar momentáneamente, ahora estamos viendo que se debilita durante la sesión de hoy un poco, pero las últimas horas en un repunte fuerte de... En definitiva, renta variable al alza, renta fija retrocede los yield, aumenta la demanda de bono estadounidense, porque creen en ese recorte de tipos, el dólar se debilita y el eurodólar repunta de nuevo. Gonzalo, hizo bien Jerome Powell ayer en, digamos, fomentar que esas condiciones financieras siguieran siendo muy poco restrictivas, porque es que al final es verdad que cuando lo que quería el Banco Central de la Reserva Federal era eso, su mensaje era mucho más hawkish para precisamente que, por ejemplo, en bolsa tuviéramos caídas y no hubiera esa sensación de enriquecimiento de la población porque la bolsa estaba subiendo, lo que puede hacer que la inflación vuelva a subir. Y de hecho eso es lo que estamos teniendo, aunque sean unas décimas en los últimos datos de IPC. Entonces, ¿es correcta la estrategia de la FED? Para mí no. De hecho, no soy el único que lo dice. Los mismos consejeros que tiene la Reserva Federal, miembros del FOM y distintos presidentes de los distintos respectivos bancos federales han dicho en más de una ocasión que hasta que no se viese que nos acercábamos ese 2% no habría que recortar los tipos. Primero, no hay urgencia para ello. Tenemos esto, perdón, estamos sacando la tasa de inflación de reunión. Vamos a sacarla de Estados Unidos, así podemos ver de qué estamos hablando. Tasa de inflación de Estados Unidos, última lectura al 3,20. Fijaos, desde junio realmente no hemos visto que la inflación haya descendido, es decir, se ha quedado aquí desde entonces. El único descenso claro que hubo en la tasa de inflación en Estados Unidos se produjo durante el verano, pero una vez que entramos en junio hemos visto que ha ido en zigzag, subía, volvía a bajar, 3,2 ahora.
Por lo tanto, esto es lo que vigila la Reserva Federal. Y hay diferentes cuestiones que pueden alimentar esto, Marta. Por un lado, el mercado laboral es la principal de ellas, porque hemos visto que de los componentes de inflación, los que más repuntan son aquellos componentes del sector servicios. El sector servicios es un sector que utiliza principalmente mano de obra, es decir, que utiliza empleo, no utiliza capital. No hablamos del sector tecnológico, hablamos del sector servicios. Y por lo tanto, mientras no aumente la tasa de paro o aumente la oferta de empleo, no se reduce a la baja el coste laboral que tienen, que es el que genera la inflación. Hay dos opciones por las que creo que están apostando para resolver este problema y probablemente la inflación que persigue la Reserva Federal contener se basa en esta estrategia. Una, la que estamos viendo y que es un tema polémico desde el punto de vista político, que es la inmigración masiva que está recibiendo Estados Unidos sin ningún tipo de Ujú. control. Más inmigración significa más oferta de empleo y más oferta de empleo empujaría a la baja los salarios. Sí. Por lo tanto, esa es una estrategia. La otra estrategia, ¿cuál sería? Aumentar la productividad. Es decir, aunque Ujú. aumente el paro, se sigue aumentando la producción de los servicios de Estados Unidos porque aumenta la productividad y la productividad se aumenta por vía de incrementar cuánto produce un empleado, aunque haya menos empleados se Ujú. produce el mismo tipo de resultado. Eso es la inteligencia artificial, que es lo que está apostando Estados Unidos. Por lo tanto, son dos estrategias que van enfocadas a contener la inflación pese a lo que haga la Reserva Federal. Y yo creo que este es el as en la manga que tratan de utilizar. Pues Gonzalo, me quedo con ganas de preguntarte por algunas compañías como Micron, que hoy estaba subiendo en torno a un 14 en la apertura, pero nos quedamos sin tiempo. Gonzalo Cañete, muchísimas gracias como siempre, es un placer. A ti, Marta, un placer. Bueno, y hacemos una pausa.